4 de la tarde, 30 minutos. Don Álvaro Forero, ¿las embarrada o la embarrada de la semana? Pues no es de la semana, un poco más vieja. Watergate cumple 50 años. Sí. Y fue un símbolo de cómo el periodismo y el Congreso arrodillaban y sacaban del cargo al hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos, ante si violaba la ley. Eso estremeció a Occidente y fue el paradigma. Pero hoy la revista The Atlantic saca un artículo diciendo que lo de que a Nixon no le habría pasado nada si fuera hoy en día, porque sus crímenes son palidecen al lado de personas como Donald Trump. Lo de Nixon fue por encubrimiento de un espionaje chapucero que hicieron para nada en las oficinas del Partido Demócrata. Lo de Trump es mucho más grave, pero ayuda a pensar cómo ha cambiado todo y se pregunta uno por qué. Simplemente evolucionó. Los estadounidenses se volvieron inmorales, ya no les importa elegir criminales como presidentes del país, y la explicación está en una palabra, Sí. que se ríen cuando la digo, se llama populismo. El populismo logra que se relativice todo moralmente, porque si los crímenes los comete el populista a quien usted sigue, pues no importa. Y eso le está pasando a millones de estadounidenses. Eso lo conocemos en América Latina, donde el populismo siempre termina con problemas de justicia. Aquí la lista es larguísima, desde Fujimori, pasando por el expresidente ecuatoriano Correa, el expresidente colombiano Uribe, el expresidente brasilero anterior a Lula. La lista es larguísima. Y se pregunta uno por qué. ¿Por qué? Porque casi siempre los populistas violan la ley. Y lo delicado es que políticamente se está tomando el mundo el populismo. ¿De izquierda o de derecha? El populismo es un escudo, ahora que está de moda la palabra escudo, es un escudo para violar la ley. Carl Bernstein, Bob Woodward, ellos dos, periodistas del Washington Post, con una investigación impecable de mucho tiempo, y gracias a don Álvaro y don Pedro, Garganta Profunda, lograron una investigación en el edificio sede del partido, donde terminó y resultó renunciando el presidente Nixon. Esa imagen de Nixon cuando se despide subiéndose al helicóptero en la Casa Blanca, Álvaro, es histórica, ¿no? Después de todo el escándalo. Es el símbolo del Estado de Derecho, cómo el Estado de Derecho arrodilla a presidentes. Pero eso quedó en el pasado, porque la política ha cambiado mucho, sobre todo por el populismo. Claro, claro. Watergate, el escándalo de Watergate. Don Pedro Viveros, embarrada. Jorge, otra embarrada del señor Maduro. El día de ayer se le ocurrió una genialidad: suspender X en Venezuela. Y esa se suma a las múltiples errores que ha cometido. Le bloqueó la cuenta al dueño de Post, al señor Elon Musk. Sí. Y al minuto pues lo desbloquearon. Sí, todas las medidas que toma el señor Maduro de manera permanente desde que comenzó su gobierno, porque ha sido un gobierno nefasto, poco operativo y poco eficaz. Gracias. Pero desde el 28 de julio, cuando perdió las elecciones, hasta el día de hoy, lo único que ha hecho Nicolás Maduro es embarrarla, que ustedes lo decían hace un momento, ya se comienza a notar, y se nota la culpa. Lo decimos, don Pedro, discúlpeme, al comenzar el programa, oyendo a Jaime Bailey, que como les decía, pues es un periodista bien informado y obviamente toma versiones también del País y de New York Times, que le ha dedicado, un periódico muy importante en el mundo. Le están dedicando la investigación a lo que es Venezuela. Él no está bien, él no está tranquilo, Pedro, y la información que se tiene, usted sabe que Maduro no duerme siempre en el mismo lugar, como lo hacía Fidel Castro.
Y entonces él hace mucho tiempo no está en el Palacio de Miraflores ni reside allí. Y entonces donde está se cambia de lugar, no está comiendo bien, no como Irene ahorita. No me está comiendo bien. Exacto, sino no está alimentándose bien y está muy incómodo y de mal genio con sus asesores. Él es un tipo agradable para la gente con el que trabaja, Pedro. Y lo que se tiene en este momento de información es eso, y se le está notando, Pedro, lo que usted dice, se le está notando. Se le nota la culpa, Jorge Alfredo, porque es que se le ve la culpa. Usted ve las imágenes de las personas con las que él sale, ninguna es una persona que muestre un rostro, digamos, de satisfacción al lado de un señor como Maduro. Y le voy a dar un dato de lo que usted acaba de decir. Él vive hace mucho tiempo en una casa que se hizo una ciudadela casi de los señores que manejan ese régimen, que queda en el fuerte Tiuna. En Tiuna, sí, señor. Que es ese fuerte tan importante en Venezuela. Y le voy a dar un dato, Jorge Alfredo. En los registros de la oposición, en el fuerte Tiuna, donde viven los militares, los ministros, los diputados, que él dijo, que acuérdense que son 500 diputados, ¿no? Sí. Perdió Maduro también las elecciones, según los registros del que tienen la legalidad expresa de esa votación. Entonces Nicolás Maduro, Jorge Alfredo, no hace sino cometer embarradas de manera permanente en su defensa por querer aferrarse al poder. Una anécdota más sobre el tema. Además de la vivienda, de la alimentación que tienen que probarles antes, como hacía Fidel Castro en su época, probaban antes los platos antes de que ellos comieran. Llega al aeropuerto, usted sabe que Maduro tiene 3 aviones privados, no tiene uno, 3 aviones privados. Y cuando llega al aeropuerto en Maiquetía, donde va a salir, entonces tienen el avión y dicen, no, en este no me voy en ese. Y entonces tienen que estar el otro. Todo eso, Pedro, que está alrededor de esos personajes que se vuelven así. Y obviamente, pues sí, obviamente puede estar amenazado, lo pueden envenenar o puede haber algún arreglo en un avión, pero todo eso pasa alrededor de él. En este momento son las versiones que se tienen. Entonces, pues vamos a ver. Los que saben dicen hay que tener paciencia para que esto se pueda terminar. Paciencia, bueno, paciencia. Pero mientras la paciencia, siguen haciendo lo que quieren allá adentro con la gente, y eso es lo grave. Se nota la culpa, Jorge Alfredo. Se nota la culpa. Se me nota en la mirada, Ojalá estuviera cantando lo que estás gritando. Ustedes lo que quieren es formarme allá en Colombia. No, ciérreme, Miraflores, ciérreme, Miraflores. Alberto Linero, en Barra de la Semana. Hoy leí en el diario El Tiempo las entrevistas a Luis Javier Mosquera y a Jenny Álvarez, los 2 pesistas colombianos que ayer, por distintas razones, no pudieron acceder a medallas. En el caso de Jenny Álvarez se dice que por un error técnico Luis Javier Mosquera no le alcanzó, a pesar de que estuvo punteando. Y me encontré con el dolor de los deportistas por las críticas exageradas que recibe. Sí. Él decía, Luis Javier decía, usted no sabe todo lo que me duele. Sí. Físicamente, usted no sabe cómo me duele. Entonces, la embarrada de la semana es la crítica de los barrigones que están en el sillón con deprimente estado físico y que proyectan sus frustraciones en las críticas a los deportistas colombianos, que hacen su esfuerzo. Seguro habrá que hacer una evaluación, seguro tendrán que cambiarse procesos, pero esa crítica exagerada. Yo en estos días le escribí a alguien en Twitter, oye, ¿cuántas medallas olímpicas tienes tú? Porque es que lo vi hablando y descalificando tan fácil y destruyendo al otro, que yo le digo, ven acá, ¿cuántas medallas olímpicas tienes? No, yo que tú, que... No, Sí. ¿O qué tienes contra los barrigones? No, hombre, que están sentados viendo. No, es que es fácil, decía hoy el ganador de la medalla de plata, cuando le hizo las declaraciones a Jason López. Jason López le decía a Ricardo Orrego, le decía, hombre, los que están sentados viendo televisión y criticando, pero ojo, que el análisis, por ejemplo, juicioso que hacen JJ y Javier Hernández, es al sistema. Pero es otra cosa. Es a la inversión. No a la persona. Es a la política de Estado con el deporte. No a la persona. No a la persona. Entonces, mi embarrada de la semana, para los barrigones que están sentados en el sillón, con deplorable estado físico. Deje de criticar. Criticando no, porque a veces uno puede criticar, claro que sí. Destruyendo a los deportistas. El otro día vi en un club social en alguna parte del Colombia, del mundo, a un personaje bien vestido, con 2 camionetas blindadas, un Bucanas 18, ¿no?
tomando unas viandas deliciosas, preocupadísimo por la situación. Le dije, estás muy preocupado, te está yendo muy mal. No, digo yo, no, son cosas que no. Yo cosas definí buenas, además. al hincha